Hay una fecha establecida que es noviembre, una que pasamos, septiembre, y se han hecho todo tipo de análisis. Tal vez lo que me interesa charlar con un integrante de una organización que es libre, que responde al pueblo o representa al pueblo sin que sea la totalidad, porque el pueblo está cargado de componentes. Antonio Castillo, de OLP, es si se aprendió no el resultado que dejó la elección, sino la falla de la política que ha tenido en general, por supuesto, este gobierno, del anterior y de los anteriores, o forma parte de un cachetazo que tratarán de acomodarlo con algún ibuprofeno, como dice alguien, pero la enfermedad sigue. Bueno, muchas gracias por participar del programa, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias a vos. No, creo que se aproxima más a lo segundo que dijiste, ¿no? Sabemos que parte de un proceso de deterioro que lleva años no es posible revertirlo de ninguna manera en 60 días. Creo que el Frente de Todos va a sumar algunos puntitos más que en las PASO, pero si hablamos de soluciones de fondo, me parece que falta mucho. Hace mucho tiempo que yo vengo criticando el sistema de comunicación que tiene no la militancia, sino la dirigencia, con la dirigencia del peronismo hablo, ¿no? Con la gente común. No estamos logrando llegar a esa persona común y corriente, la que no está politizada, y a la que sí llega a través de todos los medios la oposición. Por eso también estos resultados electorales. ¿Por qué decís que la oposición lee mejor lo que le pasa al común de las personas y no el oficialismo? ¿Qué sería? ¿El oficialismo tiene un relato y los otros son más territoriales? ¿Cómo sería? No, no son territoriales, creo que Bien. son más pragmáticos. Contratan gente especialista, de universidades de otros países para estudiar este fenómeno social que hay en la Argentina, y basado todo en cuestiones técnicas, aplican, digamos, esas estrategias que en algunos otros países por ahí también ya se han llevado a cabo, y que es una práctica política de la derecha, digamos, en donde apuntan a ese sector, porque saben que el sector más o menos politizado no lo vas a dar vuelta, digamos, con propaganda, pero sí aquellos que no manejan demasiada información política, que no se informan, digamos, bien, que no miran noticiero, porque hablo de la persona común, laburante o la mujer laburante que llega a su casa y lo que menos le interesa es ponerse a mirar las noticias, sino hacer todo lo que sigue porque mañana su vida sigue con el mismo calvario, digamos. Reformulo la pregunta, Castillo. Sí. ¿El Frente de Todos no entendió qué es el trabajo y la economía? Lo saco a la derecha un rato porque no me interesa, francamente. Me interesa saber, de nuevo, a partir de la primera pregunta, si comprendieron el mensaje que no es un resultado electoral, sino es una advertencia política que tiene muchísimos fundamentos. De allí que la pregunta tiene que ver trabajo y peronismo. Dos cosas que deben ir de la mano, es lo que hemos aprendido de la historia. Y en este sentido me parece que la superestructura del Frente de Todos se centra más en una economía de los medianos y grandes empresarios como el único factor de poder reactivarlo, cuando en realidad desde sectores como la UTEP, que tiene determinados programas para generar trabajo para la gente sin trabajo, esto se podría llevar a cabo si existiera la decisión política de hacerlo. Me parece que ahí el gobierno nacional es un gobierno de transición, no puede optar para profundizar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda lo que está llevando a cabo, por lo tanto es un gobierno de transición que en determinado momento esto se va a tener que definir, si este frente que se armó con la intención de ganar una elección es posible constituirlo también como un frente político con un programa concreto y eso es un objetivo concreto. Y eso se va a tener que definir del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha. Y la carta de Cristina Fernández de Kirchner pidiendo Mansur y llegando a un recambio de gabinete que son las viejas figuras con experiencia para salvar los trapos. ¿Qué lectura haces vos?
Yo creo que es acudir a los jefes territoriales, garantizar la presencia de ellos. Me hablas de provincia también, con Insaurralde y Nardini. Exacto, provincia, municipio, siempre se acuden los famosos caciques, como les han llamado en su momento, ¿no? Como para poder ver si suman un poco más desde la participación concreta de ellos. Porque el gobierno nacional hasta ahora ha sido un gobierno de más perfil porteño, digamos, que federal, y ahora empieza a cambiar un poco esa concepción. De todas maneras, ya te digo, yo creo que el resultado no va a variar en demasía. De aquí en 60 días esto no se revierte de una manera suficiente. Kicillof pierde la provincia, me decís. No, creo que no. Porque la oposición, en este caso Juntos, sacó la cantidad de votos porque generó una interna. Claro. Y en esa interna siempre sabemos que en los sectores internos promueven más movimiento político, aparecen más aparatos, se generan mejores resultados. Y aún así logró establecer casi la misma cantidad de votos que había sacado 2 años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, no creo que ellos aumenten su caudal. Y esta vez va una sola lista, no van todas juntas, digamos. Sí. También hay que ver el grado de incidencia que tienen los heridos, porque lo hemos vivido también dentro del peronismo. Los heridos que van a una interna, que pierden, después terminan más bien militando para la oposición que acompañando al que ganó. Uh-huh. Esto también se dan todos esos factores. Yo creo que en la provincia el peronismo está en condiciones de ganar. Creo que eso no sería el principal problema. Pero creo que el principal problema y lo que la gente votó ahora en septiembre fue el mensaje de cómo la gente se sintió durante todo este tiempo, donde, te repito, me parece que el oficialismo está fallando en la comunicación. No le hablamos a la persona común, sino que le hablamos casi a los propios, a los que sabemos que ya nos votan, como buscando una tribuna, digamos. Bueno, es la conformación del relato que fortalece a las estructuras mínimas. El resto se siente afuera y no comulga con eso. Tal vez las 2 preguntas finales que quisiera obtener una respuesta tuya es: ¿a dónde quedó aquel proceso de enorme politización que vivió la Argentina no hace un siglo atrás, hace 10 años atrás? ¿A dónde quedó? Yo creo que no se dio continuidad en el territorio. Yo he visto y veo una nueva generación de jóvenes, sí, con muchas ganas de hacer política, pero que son la mano de obra barata de algún dirigente y no les enseñan a formarse como cuadro político concreto, capaz de construir frentes de masa, ya sea en el territorio o algún frente de masa en el cual se desenvuelvan. Uh-huh. No los forman para eso, los forman para que los acompañen y sea la mano de obra barata, digamos, de la dirigencia. Y el día de mañana, cuando alguno de ellos aparece en una lista, es por obra y gracia del dirigente que se fijó en ellos para ponerlo y no porque este compañero o compañera haya hecho un trabajo concreto y haya llegado a ese lugar porque tiene la representatividad. Antonio, la última pregunta: si vos creés que es lo que se avecina luego de la elección de noviembre, son construcciones de abajo hacia arriba que tienen como denominador común un federalismo, ya no Palermo, ni Recoleta, ni Cava. ¿Vos creés que estamos en vísperas de eso, post-elección? Es muy difícil poder precisarlo. Sí te puedo hablar de lo que es el conurbano. Nosotros tenemos una experiencia concreta que se dio en Matanza. ¿Qué pasó en Matanza? La antigua práctica de los varones del conurbano, del cual Espinosa fue parte y es parte, digamos, de ese tipo de práctica. Las organizaciones sociales conformaron una lista para ir a una interna, frente a la cual Espinosa recurre al entonces ministro de Desarrollo Social, al que le pide que a toda la gente de Matanza que eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no se les pagara hasta después de la interna. Espinosa. Esto generó un estado de alerta y movilización de todas las organizaciones de Matanza que terminaron torciéndole el brazo a la dirigencia de Matanza, donde tuvo que intervenir hasta la vicegobernadora para calmar las aguas. ¿Y esto por qué se dio?
Porque antes, cuando tenían el aparato, iban los punteros a los barrios y arreaban. Durante el gobierno de Macri no tuvieron ese aparato que han tenido en años anteriores. Y los que se desarrollaron en los barrios fueron las organizaciones. Entonces, Que son otro aparato para mí. Sí, también, pero hay que ver con qué, porque cada organización tiene su impronta, con qué concepción se maneja ese aparato. Si se maneja para construir organización popular. Pero estamos o de para acuerdo que es otro aparato. Después la función, el desarrollo y la meta tendrá otra naturaleza, si querés vos. Sí, sí, sí. Pero es eso. Bueno, y frente a esto, ¿qué pasó? 5 o 6 años después, vuelven con las mismas prácticas esos viejos punteros y se encuentran con que la gente está hoy respondiendo a otras organizaciones, no ya a ellos. Entonces, y esto fue lo que generó ese enfrentamiento interno ahí que hubo en Matanza, en donde se resolvió, bueno, con un criterio político en donde todo quedó como estaba, digamos. Ni se le suspendió el pago a los beneficiarios del programa y Espinosa tampoco tuvo interna. Me tenés que decir que fue una decisión salomónica. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Claro. Cómo se resuelven las cosas en política, digamos. Entonces, pero se está demostrando en determinados lugares de que esa cuestión, sobre todo en el conurbano, de que esa cuestión de abajo hacia arriba es en realidad la única alternativa posible si queremos recuperar un movimiento político capaz de representar a la mayoría. Si seguimos en esta cuestión de convertirnos en una máquina de ganar elecciones, dejando de lado el contenido, es decir, soluciones concretas para el pueblo, lamentablemente dentro de unos años el peronismo va a imitar a cómo terminó el radicalismo. Partido, algunos hacia la derecha y otros hacia el progresismo, pero me atrevo a decir que si no hay un profundo debate político interno de qué es lo que realmente se quiere construir, y si seguimos repitiendo recetas que lo único que han hecho, porque vos fíjate en Moreno, te pongo el caso de Moreno, ¿cuándo salió la última ordenanza que haya mejorado en parte la vida en el tema de educación, salud, trabajo, vivienda en Moreno? Porque eso también es el nivel de la política que tenemos. Entonces, si estas cuestiones no se profundizan, si estas cuestiones no se discuten y empezamos a pensar un nuevo Estado desde abajo hacia arriba, desde el municipio a nivel nacional, y por lo tanto nuevas prácticas, es solamente cuestión de tiempo para que terminemos perdiendo no solamente en el contenido, sino también electoralmente.